buenas noches a todos. Bienvenidos a este día de los temas de formación de esta semana. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes pues estos temas tan interesantes sobre la Inmaculada Concepción en las catequesis de San Juan Pablo II. Para nosotros es muy grato hablar de este tema, ya que nosotras hermanas inmaculatinas pues la tenemos como protectora, como madre, como compañera en nuestro caminar, como instituto, como congregación, pero también en nuestra vida personal. Y bueno, mientras se van conectando un poco las personas que van a participar de este día de formación, quiero compartirles pues que para mí lo personal, la Inmaculada Concepción es mi madre. En ella encontré algo maravilloso que no había notado, algo que he aprendido en mi camino pues como inmaculatina, en mi camino como religiosa, que es el anhelo y esa, bueno, primero el anhelo y después el proceso que uno realiza. El anhelo de la santidad que en María vemos pues reflejado como la voluntad de Dios para toda la humanidad, y también pues el otro será la ascesis, todo lo que nosotros podamos esforzarnos por alcanzar esa santidad. En ella conocí que una virtud muy importante para la vida será pues la pureza, que pues nos cuesta muchísimo, a mí en lo personal me cuesta mucho, y una pureza de corazón, una pureza de intención, una pureza en mis pensamientos, en mi mirada, en mis palabras. Y es a lo que María nos invita. A mí en lo personal, como hermana inmaculatina, pues les comparto esto. Y bueno, ya veo que se van conectando poco a poco. Les invito para que entonces nos dispongamos en este momento a encontrarnos con María en estas catequesis de San Juan Pablo II. Para ello les invito a hacer una oración muy bonita que a mí me gusta. Es la oración inicial de la novena de la Inmaculada Concepción, un librito que yo quiero mucho, ya está todo maltratado, pero que quiero mucho porque tiene un significado muy personal, muy especial en cuanto a esta vivencia de la novena. María nos da muchas gracias. María nos concede pues acercarnos a su Hijo cada vez que nosotros lo necesitamos. Les invito para que juntos pues nos pongamos en esta disposición y podamos hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Reina purísima de los ángeles y de los hombres, mil gracias y alabanzas te damos, porque a la puerta de la vida hallaste la dracma preciosa que perdimos todos en nuestro primer principio, hallando la gracia que te salió al encuentro y a la divinidad que te esperaba en los umbrales de la naturaleza, tomando tus potencias en el primer instante de su ser, al nobilísimo objeto que las estrenó, porque se crearon solo para él. Te rogamos, purísima Señora, que pues no hubo en tu purísima concepción ser sin conocer a Dios, ni conocimiento sin amor, ni amor sin merecimiento, nos concedas conocer a nuestro buen Padre Dios, para que conociéndole le amemos, amándole le poseamos, y poseyéndole le gocemos por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces yo les voy a compartir pues unas catequesis, una catequesis muy bonita. A mí me ha gustado mucho pues poderla leer, poderla meditar, poderle sacar como esa profundidad que tienen las palabras de San Juan Pablo II, un hombre muy culto, un hombre de Dios, un hombre muy santo y que estaba locamente enamorado de María Santísima. De hecho, su lema era todo tuyo, ¿verdad? Porque él se sentía pertenencia, sí, de Dios, pero pertenencia también de María Santísima. Y bueno, esta catequesis
La tercera catequesis es sobre la santidad perfecta de María. Y quisiera comenzar pues compartiendo con ustedes qué es la santidad, antes de adentrarnos a la catequesis, porque es muy interesante. A veces hemos escuchado, no, pues es que hay que ser santos, hay que buscar la santidad, y es que estamos llamados a la santidad, y es que el Papa Francisco ahorita nos está llamando y exhortando y convocando a que seamos santos y que nos codeemos con los santos, porque a ver si se nos pega un poquito la santidad. Bueno, la palabra de Dios nos dice precisamente que la santidad en Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de una voluntad muy concreta de parte de Dios. Y dice así, que Dios quiere nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dios quiere nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y si nos vamos un poquito más atrás en el Levítico, buscaremos en Levítico capítulo 19, versículo 2, y después en el 20-26 vamos a ver que nos exhorta a ser santos, porque Él es santo, porque Dios es santo. Si nosotros sabemos que somos creados de Dios, estamos invitados a ser pues santos. Dios es el santo por excelencia, el santo de los santos. Y si Dios es santo y nosotros somos sus hijos y estamos llamados, por lo tanto, a vivir en esa santidad. Si nos regresamos a Efesios, hay un himno cristológico que me gusta mucho, se los recomiendo que lo lean todos. Ahorita por el tiempo, pues no lo vamos a poder de leer todo, desmenuzar, ¿verdad? Esta palabra de Dios, este himno, pero los invito para que lo busquen en un tiempito y hagan oración de este himno que es maravilloso. Es maravilloso porque vean, aquí el Señor nos está recordando para qué hemos sido elegidos. Nos está siguiendo con esta enseñanza de la voluntad de Dios. Dios te eligió. Ajá. Y San Pablo dice así, Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera mundo, ya estabas en el pensamiento de Dios. Dios ya te había elegido. Y esto es maravilloso porque si lo pensamos, pues Dios nos quiere mucho. Dios es un Padre tan cercano a la humanidad, tan lleno de bondad con nosotros, ingratos y pecadores, que ya desde antes de que el mundo fuera mundo, desde antes de la creación del mundo, Dios nos eligió. ¿Y para qué nos eligió? Bueno, continúa diciendo San Pablo a los Efesios, para que vivamos ante Él santamente, sin defecto alguno en el amor. Para eso nos eligió, para que vivamos santamente, sin defecto y en el amor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos, que no busquemos el pecado, sino que seamos inmaculados, ¿verdad? Ahorita más adelantito vamos a hablar de esta palabra, pero que seamos inmaculados, es decir, sin defecto alguno. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en Él y para el amor. Esto es entonces lo que Dios quiere de nosotros. Así que tú y yo y todos estamos llamados a la santidad. Lo dice primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Comienza la epístola, la carta a los Corintios, con una breve introducción, presentándose Pablo y a quién va dirigida la carta. Y justamente en el capítulo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y hoy a ti y a mí nos habla la iglesia universal, o sea, a todos los católicos, a todos los hijos de Dios, a todos los bautizados, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro,
y de ellos. Entonces, chéquense. Nuevamente nos vuelve a salir esta palabra. Sean santos. Estamos llamados a ser santos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Nos quiere como Él. Acuérdense que Cristo Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad y Él es el santo. Ajá. Y como seguidores suyos, como hijos suyos, pues como enamorados de Él, tenemos que llegar a esa santidad. Y Jesús también nos lo recuerda en Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Si Dios es santo y estamos llamados a la santidad, entonces la vida, hermanos, la vida de nosotros tendría que ser una vida plena. ¿Por qué? Porque Jesús llega, recuerden, dice este himno que les acabo de compartir, el de los Efesios, que ha sido, a ver un poquito en el versículo 8, que ha prodigado sobre nosotros concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. En efecto, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ya vimos que la voluntad de Dios es que seamos santos, conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano, con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos. Y la plenitud de los tiempos, pues Gálatas nos recuerda que es precisamente el momento en el que Jesús nace, nacido de una mujer, ajá, nacido de una mujer, en el momento en el que Jesús viene a esta tierra, esa es la plenitud de los tiempos. Y en esa plenitud de los tiempos, Él nos muestra su voluntad, nos recuerda cuál es su voluntad y nos dice ánimo, porque sí se puede. Entonces, todos los fieles estamos llamados a vivir en esa santidad. Si recordamos también un poquito el catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2028 nos dice precisamente que todos los fieles son llamados a la plenitud cristiana, a vivir en Cristo. Si la plenitud de los tiempos fue el momento en el que Jesús vino a la tierra y estuvo con nosotros, entonces si somos llamados a esta plenitud, somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Pero no podemos vivir en una presencia de Dios cuando existe pecado, cuando existen estas manchas, cuando existen todas estas cosas que a los seres humanos nos caracterizan. Por eso tenemos que buscar la santidad. Todos los cristianos de cualquier estado, de cualquier condición, cada uno por su propio camino, cada quien en su propia trinchera, en su propia vocación, está llamado a la perfección de la santidad. Estamos llamados a ser santos. No solamente es reservado para algunos, es reservado para todos. Y si ustedes quieren profundizar un poco más acerca de esta santidad, les invito para que en el documento conciliar, en el documento del Vaticano II, todo el capítulo 5 de la Lumen Gentium está dedicado a la vocación universal de la santidad, en donde nos dice que quedamos invitados, estamos invitados y obligados, todos los fieles cristianos, a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. Es decir, que no hay excusas, no hay excusas para nosotros. Todos estamos obligados por ser bautizados a vivir en esa santidad. Estamos invitados, somos de manera libre invitados, pero por ser bautizados también se nos obliga. Es decir, no como una obligación que nos coarta la libertad, sino una obligación porque somos cristianos. Es como estás trabajando en esta empresa, tienes que llegar a las 7 de la mañana. Entonces es parte de la condición de trabajar en esta empresa. Entonces es parte de la condición de ser cristianos. Todos estamos llamados a la santidad. Y sí, es complicado. La verdad es que es una aventura esto de la santidad porque implica muchas cosas. Implica pues un seguimiento, una mirada en el amor, puesta en el amor. Porque la santidad es esto, es el amor. Es el amor cuando
tú vas a una casa, cuando tú vas a visitar a tu mejor amigo o a alguien, ¿verdad? Ponle el nombre que tú quieras. Y llegas a ese lugar y tú tienes como esa visión, yo voy a ir con esta persona porque es muy santa, porque siento muy bonito cuando me acerco a ella, cuando me acerco a él. Bueno, ¿quieres saber si verdaderamente es santa o no? Sí, claro que es santa porque es bautizada y porque está llamada a esa perfección de la santidad. Pero sin embargo, podemos ver, hacer como el pequeño análisis, como el pequeño, flashazo así como general, no para juzgar, sino para ver que eso se nota. ¿Cuánto ama? La persona que ama no es o la más santa no es la que mejor habla de Dios, no es la que mejor dice cosas espirituales, no es la que tiene los cargos más importantes, que tiene el mejor trabajo, que tiene la mejor familia, no es ni siquiera aquellos que saben superorar, o sea, son partes, son cualidades importantes, pero observa cómo hace las cosas, observa cuánto ama en lo que hace. Es decir, si está dándote, regalándote algo, observa cuánto es el amor con que lo que te está dando tiene pues ese desprendimiento en amor para ti de parte de esta persona, cómo trata a los enfermos, cómo hace las cosas, cómo es su carácter, es agresivo y violento como el de la hermana Carmen, entonces no es, sí, está luchando con la santidad, pero pues hay algo más, ¿verdad? Si en estos casos no ves murmurar, no ves la alegría, no ves que contagia este amor, que dimana este amor, si haces, si trae paz, si sufre con alegría, si sufre con paciencia, decía San Francisco de Asís, ¿no? Que la perfecta alegría está en vivir la persecución, la enfermedad, las tentaciones con alegría. Si sufres y si sufre esa persona con este sentido, entonces es una persona santa. Santo es el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, cuando se abandona sus planes y le puede decir en cada momento, pues Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Santo es aquel que, como la Santísima Virgen María dijo, hágase en mí. No entiendo, pero hágase en mí, porque conozco pues la profecía mesiánica, conozco el plan de Dios en la humanidad. No entiendo, Señor, pero si tú quieres eso para mí, hágase en mí. Entonces es aquel que se sabe abandonado, es aquel que se entrega, ¿verdad? Y hacer la voluntad en cada instante y sonreír y ser felices, hacer felices a los demás y ser feliz uno mismo, es alguna de las cualidades de aquella persona que es santa, de aquella persona que conoce, pues, sabe el sentido profundo de lo que es la santidad. Por lo tanto, en resumen, la santidad es agradar a Dios con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que somos, en donde nos movemos, en donde estamos. Esa será entonces la santidad que Dios nos pide vivir a todos. Bueno, en esta parte vamos a pararle porque si no me voy a dar todo el tema de la santidad y no vamos a ver la catequesis, que es lo esencial, pero necesitaba como aclarar esta parte de la santidad porque es necesario. Bueno, esta catequesis del Papa San Juan Pablo II comienza precisamente citando el Concilio Vaticano II, cita a los padres de la Iglesia. En la Lumen Gentium ya dijimos que todo el capítulo 5 está dedicado a la santidad y el siguiente capítulo también habla sobre la Virgen, pero en Lumen, en el capítulo, en el numeral, perdón, 56, habla precisamente de María la llena de gracia, que la Iglesia ha reconocido a la toda santa, libre de toda mancha de pecado, a la toda santa, enriquecida desde el primer instante de su concepción con un
resplandeciente, con una resplandeciente santidad del todo singular. Así comienza esta catequesis, porque nuestro tema central entonces será que la toda pura, la toda pura, la toda santa, la toda bella, la sin mancha, ella, esta mujer, nos enseña cómo alcanzar la santidad, nos enseña cómo buscar al todo santo, al todo bello, a Dios mismo. Y pues bueno, el día de ayer ya la catequesis que nos compartió la hermana Consuelo, que pido una disculpa por la interferencia ahí que hubo, una gran disculpa, pero bueno, son cosas que nos pasan a veces. Ella ya nos compartía acerca de este quejarito mene, que no me voy a detener en el término, sino que ella hablaba un poco acerca de el ángel le da un nombre muy importante, y la llama llena de gracia. El día de hoy, San Juan Pablo II nos habla acerca de esta llena de gracia, de esta maternidad, de este punto o de este calificativo como un significado que el Espíritu Santo ha impulsado sobre la Iglesia y que nos ha ayudado a profundizar en este tema de su Inmaculada Concepción. Y pues bueno, esta llena de gracia equivale prácticamente a María, este nombre personal, este nombre que Dios le da y que a los ojos de Dios es muy real, la llena de gracia. Según la costumbre semítica, el nombre que expresa la realidad de este título que se le da a María, los padres de la Iglesia Oriental, pues nombran a María la llena de gracia, manifestando la dimensión más profunda de la personalidad de esta joven de Nazaret, de tal manera que estaba colmada de gracia y era objeto del favor divino, que podía ser definida en esta predicación. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí San Juan Pablo II? Algo muy interesante, que María está colmada de la gracia. María era, es y será siempre el objeto del favor divino. ¿Por qué? Porque si su hijo iba a nacer de una mujer, esta mujer tenía que ser santa. Esta mujer tenía que ser una mujer pura, una mujer inmaculada sin tacha alguna, una mujer que preparara la tierra, como lo vamos a ver al ratito, para dar ese fruto que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues entonces a María la llamaban los padres de la iglesia como la santa, como se ha afirmado en la Lumen Gentium, en estos numerales, en el numeral 56, en donde dice que una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo. Una criatura, es decir, que no era divina, ¿no? Sino es una criatura como tú y como yo. Una mujer de carne y hueso, una criatura hecha por Dios, nueva, creada y formada por el Espíritu. ¿Por qué nueva? Bueno, porque sabemos que todos nacemos con este pecado original, con este pecado que vamos arrastrando de la concupiscencia, de la tendencia al mal, de la tendencia al pecado. Sin embargo, María fue una criatura nueva, es una criatura nueva que el Espíritu Santo pues la ha formado para dar a luz a la nueva criatura, que no es pues tan nueva, ¿verdad? Porque es Dios mismo en el vientre de esta mujer. Y bueno, continuando con esta reflexión del Papa Juan Pablo II, nos habla acerca de la gracia también. Tenemos que entender la gracia como su sentido santificante, es decir, una gracia santificante que lleva a cabo una gracia personal. Si recordamos un poquito de este significado
de la gracia, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que la gracia es... Para explicar la gracia, entonces voy a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 824. Nos dice que la Iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y en Él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Entonces, si nosotros vemos a María como María en esa gracia santificadora, es porque está unida a Cristo Jesús. En ella, pues está en su seno, se ha gestado aquel que es el santo, el todopoderoso. Por lo tanto, pues su gracia también es santificante, porque lleva en su seno a Cristo Jesús y porque nos lo ha dado a la humanidad con su sí libre y pleno. Entonces, esta gracia santificante se realizó en María una nueva creación, haciéndola plenamente conforme a la voluntad y al proyecto de Dios. Qué enriquecedor para mí, al menos en esta reflexión, es encontrarme con esto, que si esta santidad, esta gracia santificante que tiene María, que posee María por llevar en su seno al Salvador, porque nos lo ha dado a la humanidad, al Santo de los Santos, bueno, pues realiza en María esa nueva creación. María muchas veces la vamos a ver como esa nueva creación, como esa plenitud que conforma el proyecto de Dios. En el proyecto de Dios, en el sueño de Dios original, en el primer instante de la creación del mundo, pues Dios nos ha creado a ti y a mí, a todos, a Eva y a Adán, nos ha creado para ser felices, para vivir en esa plenitud, en esa santidad, en esa pureza, en esa limpieza en todos los sentidos. Si nosotros por el pecado lo hemos perdido, pues María es esa nueva criatura, es esa esperanza, esperanza que nos acerca a vivir y a ver el proyecto de Dios como, no como algo imposible, sino como algo más cercano, sino como algo más conforme a, pues más cercano. No sé cómo explicar más cercano cuando sabemos que esta mujer pues ha dado su vida, su sí, y en ella se ha pues gestado esta nueva forma. Pero bueno, continuando con esta reflexión, se atribuye a María una perfección de santidad que para ser completa debía ser abarcada necesariamente el origen de su vida. Y pues bueno, aquí es donde vamos a entrar a lo más interesante de esta catequesis. Dice el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? A esta pureza original parece que se refería un obispo de Palestina, hace la referencia entre los años 505 y 650 como, eh, como la Teoctenos de Libias, presentando a María como santa y toda hermosa, pura y sin mancha. Alude a su nacimiento con estas palabras: nace como los querubines, la que está formada por una arcilla pura e inmaculada. Un obispo de Palestina en el año 550-650 aproximadamente, Teoctenos de Libias, nos presentaba a María como santa y toda hermosa, pura y sin mancha, aludiendo a su nacimiento con estas palabras: nace como los querubines, la que está formada por una arcilla pura e inmaculada. Esta última expresión que acabamos de escuchar, que acabamos de ver, pues nos va a hacer entender precisamente que María, en su nacimiento, la más peculiar característica, pues ha sido esta:
una arcilla pura, formada por una arcilla pura. ¿Qué significa esta arcilla pura? Si nos remontamos un poquito al inicio de la creación, cuando nosotros leemos en el Génesis, en los primeros versículos del primer capítulo, cuando nos narra acerca de la creación, vamos a encontrar precisamente que el hombre es formado de la arcilla, del barro, de la tierra, de la nada. Es tomado, es moldeado por Dios y de este molde, de esta arcilla, nace la humanidad. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios vio su aprobación, vio Dios que esta creación era pura, que esta creación no tenía ninguna doble intención, no tenía ningún pecado, no tenía. Sin embargo, por el pecado ya sabemos que entra pues toda mancha en el corazón, toda división, y el pecado nos aleja de Dios. En María no fue así. María, la nueva criatura, María, la nueva Eva, porque así la nombran también los padres de la iglesia, pues se le atribuye esta arcilla inmaculada, esta arcilla pura, esta forma de ver a María sin esta mancha. Y es en María entonces la prefiguración de cómo nosotros tenemos que ser, de cómo nosotros tenemos que alcanzar este ideal de santidad, en esa pureza, en esa sin pecado, sin ninguna mancha. Esta va a ser entonces una característica de María, pero también una invitación para nosotros, para cada uno de nosotros. Esta afirmación de este obispo, pues también trajo toda una reflexión teológica sobre esta Madre del Señor, sobre esta Inmaculada Concepción. Por eso el Papa sigue diciendo que los padres griegos y orientales habían admitido una purificación realizada por la gracia en María, tanto antes de la encarnación como en el momento mismo de la encarnación. Es decir, que esta purificación, esta gracia, estaba en María solamente antes y durante, porque era la Madre de Dios. Sin embargo, este obispo, Teoctenos de Libias, parece exigir, ¿no? Exige que en María, una pureza absoluta, ya desde el inicio de su vida. En efecto, dice que la mujer que estaba destinada a convertirse en la madre del Salvador no podría menos que tener un origen perfectamente santo, sin mancha alguna. Lo que les comentaba hace rato, entonces si aquella que iba a ser la madre de Dios, del santo, del todo inmaculado, pues era lo menos que se podría, ¿no? Preparar esta arcilla inmaculada para, pues, germinar, para crecer aquella plantita santa inmaculada que es el mismo Jesucristo. Y pues bueno, en esta reflexión teológica siguieron los padres y algunos teólogos ya después del siglo VIII, como fue Andrés de Creta, que decía que María era una nueva creación, argumentando así. Escuchen lo que nos comparte el Papa. Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe su antigua belleza. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el esplendor y el atractivo de la naturaleza humana, pero cuando nace la madre del hermoso por excelencia, esta naturaleza recupera en su persona sus antiguos privilegios y es formada según un modelo perfecto y realmente digno de Dios. Hoy comienza la reforma de nuestra naturaleza y el mundo envejece. Sufre una transformación totalmente divina. Recibe las primicias de la segunda creación. Qué bonito, ¿verdad? Entonces ver que María fue creada como nosotros en un inicio habíamos sido creados antes del pecado,
antes de que fuéramos lastimados y fragmentados, pues por uh, este terrible pecado, ¿verdad? Hubiera sido algo maravilloso, pero no todo está perdido. María la nueva mujer, la nueva creación, el nuevo molde nos ha rompido del todo. Está María, María que prefigura, pues les recuerdo, esta santidad a la que estamos llamados a vivir, el cielo mismo, el reino de Dios en esta tierra. Es María la que está aquí, pues como esta primicia de esta segunda creación. Así vamos a ser todos cuando estemos delante de Dios en el cielo. Por eso tenemos que anhelar la santidad, porque un cristiano que no anhela la santidad, aún en la dificultad, aún en la persecución, como ya lo veíamos antes, pues será un cristiano que está condenado a una vida en tristeza, a una vida en soledad, a una vida vacía. Y los cristianos, los bautizados, los hijos de Dios, estamos llamados e invitados a vivir en esa plenitud, a vivir como la Santísima Virgen María, a vivir en un cielo, a vivir en esta tierra como si ya estuviéramos en el cielo. A eso estamos invitados. Por eso es que eh, estos padres de la iglesia usan esta imagen de la arcilla pura e inmaculada. Y pues usando esta imagen, afirma el Papa Juan Pablo II, diciendo que el cuerpo de la Virgen es una tierra que Dios ha trabajado. Las primicias de la masa adamínica, divinizada en Cristo, la imagen realmente semejante a la belleza primitiva, la arcilla modelada por sus manos de artista divino. Ay, qué bonito, ¿verdad? O sea, se me enchina la piel. ¿Por qué? Porque María es esa belleza, esta tierra la cual estamos invitados a ser todos. Es una tierra fecunda, una tierra sin pecado y es una tierra moldeada como tú y yo por las manos del alfarero, por las manos del Dios artesano, amoroso, y del cual nosotros tenemos que pues pedirle todos los días la fuerza necesaria para alcanzar esa santidad, para alcanzar esa plenitud, para alcanzar a ser inmaculados. Nuestro padre fundador a nosotras inmaculatinas nos quería santas y él decía, si no santas, por lo menos deseosas de alcanzar la santidad. Y esto uno lo va entendiendo en el camino, porque si queremos una vida perfecta, sin defectos, sin sufrimientos, sin enfermedades, sin pandemias, sin, pues está como en chino, o sea, está complicado entrarle a la vida así, esperando que todo sea perfecto, porque la perfección no se alcanza aquí en la vida, no se alcanza aquí en la tierra. La perfección se alcanza en el cielo. La perfección la vamos a obtener precisamente en el momento en el que Jesús nos diga, pues adelante, porque realizaste en tu vida lo que te pedí, que fue pues soportar con paciencia, vivir con alegría la persecución, las penurias de la vida, hacer mi voluntad. Bienvenido y bienaventurado, recordemos aquellos que pues lloramos, sufrimos por causa de Dios, porque somos incomprendidos. Estas bienaventuranzas que Jesús nos propone en Mateo no son simplemente una utopía, algo inalcanzable. Es algo realmente que nos ayuda a entender que cualquier sufrimiento, cualquier persecución, cualquier situación que podamos vivir en esta tierra, pues tendrá una recompensa, no solamente por vivirla, por asumirla, sino por es sublimarla, ¿no? Es decir, ofrecerla, hacer como ese pasito, no solamente quedarme en, ay, estoy ardiendo en temperatura, ay, me duele la cabeza, ay, me duele la panza, ay, están hablando chismes de mí, mentiras. No solamente es eso, sino es, Señor, esto te lo ofrezco y que esta ofrenda sea agradable a ti. Entonces,
no me quejo tanto, entonces asumo con paciencia estos momentos para la eternidad, porque al final nuestra vida no es quedarnos aquí. Nuestra vida no termina en lo que hacemos y construimos aquí. Nuestra vida comienza, pero su culmen está en el cielo, está en la plenitud, está en la belleza inmaculada de la presencia de Dios mismo y de la compañía de la Inmaculada Concepción, en la compañía de aquella que es nuestra madre, de aquella que es nuestra hermana, que es nuestra guía, que es nuestra compañera de camino. Por eso tenemos que mirar a la Inmaculada. Nosotros tenemos aquí a la Inmaculada de Lourdes, porque en ella vemos ese reflejo de la voluntad de Dios, es decir, de la santidad, de la pureza, de vivir una vida de redención, de vivir y asumir una vida en la voluntad de Dios, que como nuevamente lo repito, no es nada fácil, no es nada sencillo, pero que Dios nos invita y nos exhorta pues a hacerlo con mucho deseo, ¿verdad? Deseo de Dios, con mucho amor, como ya lo vimos, que es la santidad, el amor de Dios, el agradar a Dios, con muchas ganas de acercarnos a Dios mismo. Y bueno, les invito para que pues demos gracias a Dios por estos días que nos ha permitido en su novena, pues poder compartir con ustedes estos sencillos temas. No somos expertas, sinceramente, amamos mucho a María y yo creo que cada hermana inmaculatina la vive desde su sencillez que nos caracteriza o que al menos nos tiene que caracterizar, la vive desde la experiencia que va realizando en el camino a la santidad, a la plenitud, y eso es lo que compartimos con ustedes. No son grandes teorías, es en lo práctico de todos los días en donde estamos invitados pues a caminar con María y alcanzar esa santidad. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a estar al pendiente de ellos y me es difícil a mí ir contestando como las preguntas que ponen en los comentarios, pero ya después yo las reviso y de verdad con mucha caridad, con mucha simplicidad también, pues les vamos respondiendo sus dudas, sus preguntas. Y saben que para nosotras es un gusto poder compartir parte de nosotras, parte de nuestra esencia, parte de nuestro ser inmaculatinas, es decir, llamadas a ser imagen de Dios mismo en esta santidad. Pues bueno, les comparto esta oración, que igual de la novena que les digo, de este librito que a mí me gusta mucho, porque ella, la Inmaculada Concepción, que es la que nos causa alegría, que es la que nos mueve a pues esforzarnos todos los días por acercarnos a su Hijo Jesús, pues les invito para que hagamos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita y alabada sea la sacrosanta e individua Trinidad de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas y un solo Dios verdadero, en quien creemos, a quien amamos, en quien esperamos, el perdón de nuestras culpas y la salvación eterna por su infinita misericordia. Bendita sea porque creó a Nuestra Señora, la siempre Virgen María, exenta, pura, limpia de toda culpa original en el primer instante de su ser natural. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía, por tu inmaculada concepción. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, Dios les bendiga. Primero Dios, nos vemos el día de mañana con una cuarta catequesis.
Hoy es la tercera, con una cuarta catequesis del Papa Juan Pablo II. No se la pierdan. También los esperamos a rezar el Ángelus a las 12 del mediodía. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, pues les esperamos para el rezo del rosario y la novena a Nuestra Madre Santísima. Que pasen una bendecida noche, buen descanso a cada uno de ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. Virgen María.